Hay opciones. Muy bien, muy bien. Ahora voy a compartir la pantalla para seguir comentando un poco más, ¿no? Cuando nosotros elegimos a nuestros representantes, como son los gobiernos regionales, el mismo presidente de la República, ellos ingresan con un plan, ¿no? Vamos a realizar promesas. Tenemos un plan de gobierno A, B, C. ¿De qué manera ellos van a tener que cumplir con todo este plan que ellos presentan, ¿no? Con todo lo que nos han endulzado para poder apoyarles, para poder escoger, ¿no? Porque todo eso está enmarcado en estos planes estratégicos. Bien, un momentito, voy a compartir la pantalla. Muy bien, vemos que ese Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el PEN, ¿qué viene a ser Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? No sé qué representa una apuesta, ¿no? O una decisión de mediano y largo plazo para el desarrollo sostenible del país. ¿De dónde se parte? Sobre la problemática del Estado, ¿no? sobre los problemas que tenemos como ciudad. Pero en realidad es un problema mucho más amplio para poder hablar de plan estratégico de desarrollo. Hablamos de, como por ejemplo, de problemas que puedan afectar a toda una comunidad. Por ejemplo, educación o a todo el país en general. Un ejemplo sería educación. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vemos como resultados que los estudiantes de primaria, secundaria, claro, lógicamente hablando del ámbito estatal, ámbito, ¿no?, del Estado, de los colegios estatales, escuelas estatales, no están logrando los objetivos que se han trazado? Es decir, se hace una pequeña encuesta, se hace una medida de estos objetivos estratégicos, de su cumplimiento. No sé si ustedes han visto en los colegios estatales, toman unos exámenes para medir justamente el logro de estos objetivos. Entonces, ¿qué tanto han avanzado los estudiantes? Si realmente están rindiendo como debe ser o no. ¿Han aprendido al nivel donde están? Si están en segundo año de secundaria o están en cuarto de primaria, etc. Al rendir estos exámenes, ellos van a, ¿no?, presentar la capacidad que ellos han tenido de aprender. Entonces, si estos exámenes de una u otra forma salen con un resultado negativo, que la mayoría de los colegios o las escuelas al rendir este examen tienen notas desaprobatorias, pese a que se ha realizado al azar, todavía en algunos casos, no sé si ustedes han visto por ahí, cuando hay este tipo de exámenes censales, ¿no?, los profesores escogen a sus mejores alumnos o preparan para el último momento y dicen, ¿no?, saben que va a haber estos exámenes censales, normalmente en los exámenes vienen estas preguntas, tienen que apoyarse entre todos, tienen que realizar, tenemos que aprobar, etcétera, etcétera. En realidad el hecho no es eso. En realidad el problema de Estado, de educación, debería de ser desde un inicio, ¿no? Si yo empiezo en esta escuela, desde primer grado de primaria, segundo grado de primaria, etc. Esta niña o este niño debe prepararse con todas las capacidades que se le está dando por el Estado, ¿no? Con todos los principios, las normativas, con todo se debería de cumplir ese docente en enseñar a ese alumno.
Porque cuando hay este examen censal, el niño pueda responder adecuadamente, no solamente los primeros puestos, sino todo el salón, porque se toma al azar a los niños, o a todos los niños se les toma un examen censal, y el promedio es lo que nos va a dar a nosotros la idea de cómo ha ido todo el cumplimiento de todo esto. Entonces, si en estos exámenes sale, como le dije, con una respuesta negativa, entonces estamos ante un problema de Estado, ¿no? Problema político. ¿Qué hay que hacer para eso? Lo que tocamos en la capacitación anterior, dos temas muy importantes que tocamos, ¿no? Que complementaban a lo que era la decisión política. ¿Cuáles eran? Si quiere ganarse sus puntos, ya no tengo ya notas de participación de ustedes. La vez pasada nadie ha participado, solo que complementaban, y ahí tengo poca nota de participación. ¿Qué tema tocamos en la última capacitación? Lo que nos daba lo que es la decisión política. ¿Se acuerdan? ¿Alguien? ¿Bien? ¿Nadie se acuerda? Hablamos de gestión pública y políticas públicas. ¿Se acuerdan? ¿Bien? Entonces, cuando yo hablo de estos problemas, estamos hablando de solucionar este problema político, que ya no es pues a nivel de institución, no es un problema institucional, no es que yo solucione construyendo un hospital o construyendo un colegio, o también construyendo una carretera, ¿no? Que son otro tipo de necesidades un tanto más básicas, ¿no? En este caso ya es a nivel de Estado, eso ocurre a nivel de todo el Perú, por lo mismo que toda la metodología, todo el ya va pues a nivel nacional, ¿no? Todos los objetivos estratégicos están diseñados a nivel Estado. Entonces, ahí nosotros cuando hablamos de este plan estratégico de desarrollo nacional, estamos hablando de cómo solucionar este problema, de cómo nosotros podemos, ¿no?, tener como resultado alumnos que puedan rendir y subir ese promedio que tal vez se sacó de un mínimo o un promedio pues inferior a lo que se había pensado. Entonces, ¿qué existe ahí? ¿Qué es lo que se tiene que crear ahí? En primer lugar, lo que son las políticas públicas, acompañado, complementado con lo que es la gestión pública. Cuando hablamos de política pública, hablamos de cuál es el problema, de cómo desarrollarlo, ¿no? Y cuando ya hablamos de gestión, cuando ya hablamos de gestión es gestionar qué es lo que debemos realizar para solucionar ese problema. Entonces, el problema puede ser problema político, como les dije, puede estar dentro de lo que es educación, ¿no? Un momentito. Bien, entonces primero, en la política pública, como les comentaba, es la toma de decisiones. Primero, diagnóstico del problema. ¿Cuál es el problema? En este caso, en este ejemplo que estamos poniendo, estamos hablando
de la educación, ¿no? Igual puede pasar en el ámbito, con el sector salud, educación, transporte, cualquier problema político, pero tiene que ser a nivel Estado. Entonces, ahí con educación, poniendo este ejemplo, decimos, ¿no? Oiga, pero ¿qué hacemos? ¿No? Primero, identificamos el problema ya está. Educación, el nivel de aprendizaje de los niños de primaria y secundaria, ¿no? Bajo un examen censal, salieron pues con una nota baja, entonces la capacidad ¿no? de estos niños no está de acuerdo a lo que se ha planificado. Entonces, ¿qué hacemos? Este es el problema, ¿no? ¿Qué decide el Estado? ¿Qué decisiones toma el Estado? ¿No? ¿Qué es lo que va a realizar el Estado? Y luego viene lo que es la gestión política. ¿Cómo solucionamos ese problema? Entonces, en este plan estratégico de desarrollo, estamos hablando de la decisión tan importante que se toma a lo que viene a ser a mediano y a largo plazo. Porque si ahorita estoy realizando el examen censal, ¿voy a poder solucionar de acá a una semana, a un mes? No, tengo que tomar una decisión ya de mediano a largo plazo. Ahí ya ingresa lo que es el famoso acuerdo nacional, donde van a decidir, no todo esto es un conglomerado de sistemas, de entidades, instituciones y organizaciones que ingresan a este plan estratégico de desarrollo. El más conocido es el Acuerdo Nacional. ¿Qué es el Acuerdo Nacional? Es un foro donde se reúnen ¿quiénes? Representantes de los partidos políticos más reconocidos que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, hablamos de partido político de Keiko, partido político de presidente que había ganado esta vez Perú Libre, si no me equivoco. Y así todos los partidos que están representados en el Congreso, ¿no? Los más conocidos, podría decir. Entonces, representantes de cada uno de estos partidos conforman el famoso acuerdo nacional, entonces discuten, ¿no? Ven cuáles son las problemáticas de Estado, mira, esto está pasando, y cuál es la solución, qué es lo que debemos hacer, cómo se va a realizar, etc. Eso viene a ser el acuerdo nacional, es el foro, un conjunto de pues, representantes políticos, por así decirlo, que van a discutir sobre las problemáticas de Estado. ¿Bien? Entonces, por ahí que decimos que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional representa una apuesta, ¿no? De mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para el desarrollo sostenible del país a diferentes problemas que pueda presentar. Alcanzada a partir de una reflexión conjunta sobre un contexto global, es lo que les comentaba ahorita, ¿no? Sobre lo que es la educación. ¿Sí? Y también nos dice con enfoque prospectivo, es decir, a futuro, qué es lo que, cómo vamos a ver a futuro este problema, cómo se va a solucionar y cuál va a ser la solución y cuáles son las expectativas a futuro, ¿no? Con un enfoque prospectivo y considerado a la persona humana, ojo, acá dice, ¿no? A la persona humana como el centro para integrar alrededor de ella los esfuerzos de la sociedad peruana y el Estado. Nos dice que la persona humana es la pieza importante del cual gira alrededor toda esta planificación, ¿no? Todo este plan estratégico de desarrollo nacional. ¿Bien? Pero para eso, nosotros contamos con que la formulación del plan estratégico de desarrollo nacional toma en cuenta los siguientes enfoques orientadores. No es que solamente se me ocurre y yo voy a realizar esta planificación. No, tengo que ver los enfoques orientadores como parte de su construcción. Uno de ellos, ¿no? La primera, el enfoque orientador, considera a la persona como el centro de desarrollo, lo que ya comentamos en la primera. ¿En qué sentido?
en que el propósito o fin es la persona con todas sus capacidades y la atención a las personas y su vida en la comunidad o en la sociedad. ¿Cómo se desenvuelve esta persona dentro de la sociedad? ¿Cuál es la importancia que le debemos dar a la persona, como ser humano, etcétera? Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que como les dije antes, todo planificación, toda idea de solución gira alrededor de la persona humana. Bien. La segunda dice, considera el enfoque basado en derechos humanos, género e interculturalidad. Cuando hablamos del enfoque basado en derechos humanos, hablamos de nuestros derechos, ¿no? Entre los cuales está pues los principios de igualdad, la no discriminación, que ahora se ve pues en su ámbito más amplio, ¿no? Hasta dónde llega la discriminación, la participación social, que es muy importante también, y la incorporación de mecanismos de reclamo y acceso a la justicia. Luego, cuando hablamos de géneros, se debe tener presente las condiciones estructurales relativas a la forma de violencia de género. O sea, no hay que ver lo que es la violencia de género. Inclusive acá podemos hablar del respeto a la identidad de género. Hace poco hubo esas marchas de las banderitas de colores, ¿no? En Lima, amplio, ¿no? Inclusive a ellos se respalda, se les debe tomar en consideración para realizar este plan estratégico. En realidad todos estamos dentro de las consideraciones según estos enfoques orientadores, ¿no? Y luego viene la interculturalidad. Se plantea avanzar hacia la igualdad en el acceso a oportunidades, en las garantías de realización de derechos humanos fundamentales, ¿no? Tener en cuenta también, cuando hablamos de interculturalidad, a lo que vienen a ser los pueblos indígenas u originarios, como le llamamos, ¿no? Debemos ver el respeto y tener en cuenta, pues, donde ellos viven, si hay algo que decidir sobre un plan estratégico de una zona, ¿no? Donde pudiera afectarlo a ellos, tener en cuenta también eso, ¿no? No simplemente realizar las cosas como se nos parezca. Tienen que cumplir con ciertos enfoques orientados, ¿no? Y luego viene, concibe el desarrollo de un enfoque territorial. Aquí hablamos de la unificación territorial, ¿no? El territorio es único, el territorio tiene su propia constitución, al igual que otros países. La unificación de derechos y deberes a nivel Estado, ¿sí? Y luego hablamos, contiene una mirada prospectiva para plantear intervenciones relevantes para el futuro. Ya hablamos sobre la perspectiva. ¿De qué manera vemos a la planificación estratégica? Después de decidir nosotros de qué manera esto vemos a un mediano o a largo plazo, si se va a ver una solución o no. A ver, tú te orientas, ¿no? Y tú dices, bueno, voy a construir mi casa de acá a 5 años, ¿cómo lo voy a ver? De acá a 10 años, ¿cómo va a estar, no? Mi familia, todo, ¿no? Entonces, una perspectiva hacia un futuro, ¿no? Plantear intervenciones relevantes para el futuro, etcétera, ¿no? Tener en cuenta en esta parte de acá, hay que especificar o hay que recalcar cuando hablamos de esta perspectiva, plantearse al futuro, para tomar una buena decisión, jóvenes, no solamente en este ámbito, en el ámbito personal también, ¿qué es lo que se ve? Hay que ver, en primer lugar, la parte que la parte del pasado, como se puede decir, ¿no? Histórico, perdón, presente y futuro. Si hubo un problema en el pasado, ¿no?
Pues, en cuanto a la educación, por ejemplo, ¿qué problemas hemos tenido en el pasado? Hablamos de 10, 20 años atrás. Entonces, ¿qué problemas hubo ahí? En el presente, ¿a dónde hemos llegado? Hemos solucionado con los planes estratégicos anteriores, porque hubo un plan estratégico hasta 2021. ¿Y cómo ha sido eso? ¿No? ¿De qué manera se ha solucionado? ¿Hubo solución? ¿No hubo solución? ¿De qué manera ayudó? ¿No ayudó? Etcétera. Eso sería el presente. Ahora el futuro, hasta 2050, ¿cómo vemos ese problema? Pues teniendo en cuenta, ¿no?, lo que es el pasado, presente y el futuro. Se toma en cuenta estos tres aspectos muy importantes para poder realizar lo que es el plan estratégico de desarrollo nacional. ¿Sí? Y luego viene, vamos en, responde a necesidades inmediatas a la vez que se va construyendo el futuro deseado a mediano y largo plazo. Cuando hablamos de esta parte de acá, remontamos al 2020, ¿sí? Nos dicen, no, responda a necesidades inmediatas. ¿Qué es lo que hemos visto en el 2020? ¿No? Hubo una necesidad inmediata del COVID-19. ¿No? Teníamos camas, teníamos hospitales suficientes, ¿no?, altamente pues, equipadas, no. Entonces ahí se ha visto toda la parte débil, es decir, la debilidad de lo que viene a ser la organización de nuestro Estado a nivel salud. Ahí se desnudó todo, ¿no? Ahí vimos toda la parte débil de lo que viene a ser sector salud. ¿Cuánta gente murió por falta de atención? ¿Cuánta gente se quedó, pues, ¿no?, triste? Huérfanos, viudos, viudas, muchas personas fallecidas. Entonces, ahí se ve la capacidad, ¿no?, de cómo ha ido desarrollándose, cuando ya hablamos también, uniendo todos los enfoques, ¿no?, del pasado, del presente y el futuro. ¿No? En ese momento era pues el presente, y en ese momento se ha visto las malas decisiones en cuanto que se tomaron en cuanto a salud. ¿No? Entonces, eso nos sirve a nosotros como experiencia para ir construyendo un futuro con mucho más respuestas positivas. En el futuro ya sabemos cuáles han sido nuestras debilidades en cuanto a salud. ¿Y por qué no? También en cuanto a educación. Nos vimos en la necesidad pues de tomar clases virtuales, hasta ahora nos quedamos en algunos cursos. Entonces, ¿qué pasó? Que la mayoría de nosotros no hemos estado preparados para las clases virtuales inclusive, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, ¿qué pasó ahí? Un día, esto fue un día miércoles, si no me equivoco, ¿no?, que nos pusieron para que ya no haya más, en la famosa cuarentena. Todo fue vía online, todo fue vía celular, ¿no? ¿Saben qué? Y justo yo, mírame, ahí nos obligaron, ya como sabiendo, aquí en el instituto donde yo trabajo, a llevar un curso curso de manejo de la plataforma Zoom. Entonces, nada, todavía no había pandemia, nada, pero aquí como que estaban adelantando un poco. Nos dieron y justo yo había culminado llevar todo para manejar, hacer los pequeños grupos, que ahí era boom, ¿no?, entonces, para trabajar dentro de lo que es esta formación. Entonces, ahí ingresamos y todo fue así, todo, si había internet en la casa, no había internet, hubo un montón de dificultades también en el ámbito de educación. Alumnos que no podían conectarse, ¿por qué? Porque no tenían saldo, porque ellos no estaban preparados para eso, ¿no? Entonces, algunos con su celular, pocos tenían sus dispositivos, pues, como para recibir clases virtuales. Hubo muchas dificultades, sí, pero a todo eso el que se lo llevó la corona fue el sector salud, ¿no? El sector salud estaba, pues, lo que viene a ser muy deficiente en todos los ámbitos. Ahí viene la educación y de cola le sigue la parte empresarial. Ahí recién pues la parte empresarial también tenían que salir adelante. Ahí se crearon pues de lo que había, por ejemplo, como poniendo, ¿no?, un ejemplo pequeño para entenderlo, 100 tiendas online. Y durante la pandemia se crearon pues
¿no? 10 veces más que eso. La mayoría tenía tiendas virtuales, tiendas online. Entonces, ya con sus respectivas ventajas, que también eso sí tenía ventajas en el ámbito privado también, ¿no? Porque con una tienda virtual, la ventaja más grande que yo siempre digo es que no necesitas tener stock de mercadería. También venía lo que es el levantamiento, ¿no? La resiliencia en cuanto a las empresas. ¿Qué hacer? ¿Qué haces tú como empresario? ¿No? Si ya tenías las telas para tu uniforme, si ya tenías tus telas para realizar los buzos de colegios para que vendas, era en pleno marzo, en pleno boom, en plena pandemia, en plena, perdón, este, en plena campaña. Estamos con todas las telas. Pues el empresario, ¿qué hizo? En Gamarra, ¿qué hicieron? Empezaron a fabricar sus propias mascarillas de telitas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque las mascarillas también se elevaron el precio. Entonces ya no sabías ni cómo comprarlas. Estaban carísimas. Pues, quisieron, pues, un empresario, ¿no? Empresario que tiene ideas, quiso salir adelante con el creativismo que tenemos los peruanos. Empezaron a hacer dos mascarillas con dibujitos y todo, ¿no? Eso viene a ser en cuanto a lo que se responde a las necesidades inmediatas, a la vez, ¿no?, construyendo el futuro deseo. Ahí en el COVID, en cuanto a la salud, el Estado dio la solución de una u otra forma. En ese entonces, pues, Vizcarra, ¿no? Con él pasamos la pandemia. Bien. Luego viene, sus elementos se encuentran en concordancia con la cadena de resultados. Eso hemos hablado un montón de veces, ¿no? Siempre cuando hablamos de plan estratégico de desarrollo nacional, tenemos que tener en cuenta eh, que los objetivos, las acciones, etcétera, tienen que tener un resultado positivo. Si yo estoy pensando en solucionar en el ámbito salud, por ejemplo, las deficiencias que hemos tenido, fortalecer eso, ¿no? Tal vez vemos, oye, ¿sabe que en esta pandemia, este problema que hemos tenido, hemos visto que a nivel provincia tal vez nos falta hospitales de cuidados de ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, tal vez la solución está en construir más, ¿no? Lo que vienen a ser hospitales especializados. En Lima tenemos la, los hospitales para niños especializados, maternidad, etcétera, ¿no? Para ciertas operaciones que se realizan solamente en Lima, etcétera. ¿Y por qué no descentralizar eso? ¿No? ¿Por qué no simplemente salir a flote de capital a provincias ciertas soluciones de vida y de salud al ciudadano? Entonces, esas cosas se deben ver. Todo se centra simplemente en la capital. Los problemas, todo, en realidad es a nivel Estado. Hasta el último rincón de nuestro país tenemos problemas de salud, educación, transporte, etc. Pero todo, ¿no?, siempre está centrado hacia la capital. Entonces se tiene que desenfocar de ahí en realidad. Y si no se logra ese objetivo que nosotros pedimos, seguimos igual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, ¿no?, sus elementos se encuentran en concordancia con la cadena de resultados. ¿Cuál es esta cadena de resultados? ¿No? Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos de presupuesto por resultados? Entonces, más o menos ahí se debe enfocar cuando realizamos este plan estratégico, ¿no? La cadena de resultados, cómo va desde, por ejemplo, de salud, ¿no? Desde la capital,
cómo se resuelve, a dónde llega, y ya no sería necesario de un pueblito viajar a la capital, por ejemplo, los que tienen cáncer terminal, al hospital donde son especialistas, ¿no? De lo que viene a ser la enfermedad del cáncer, ¿no? O sea, las quimioterapias, porque ese tipo de hospitales, por ejemplo, no tenemos a nivel de estado, a nivel de provincia. En Ayacucho, por ejemplo, no tenemos, inclusive para poder realizar la famosa diálisis, ¿no? Cuando uno se enferma de los riñones, en Ayacucho no te lo hacen, o ya harán ahora, pero no lo creo, lo dudo. Entonces, uno tiene que venir de Ayacucho para Lima para que lo puedan realizar. Aquí sí, pues encuentras hasta en el hospital, que no es tan grandote como es el Bravo Chico, ya realizan lo que es la diálisis, etcétera, ¿no? Entonces, igualito, ¿a dónde, cómo llegar? ¿De qué manera? ¿Y cuál sería este plan estratégico de desarrollo en cuanto a salud, ¿no? Cuando hemos visto estos enfoques orientadores, mayormente con los ejemplitos que hemos visto, hemos tocado pues, los objetivos que son muy, muy conocidos, por así decirlo, ¿no? Salud y educación, ¿no? ¿Consultas hasta ahí, jóvenes? ¿Se está entendiendo? Hola. Hola, ¿están por ahí? Sí se entiende, profesora. Ya. Muy bien. Gracias. Alguien comenta. Bien. ¿Cómo es el proceso de formulación del plan estratégico? En el marco del decreto legislativo 1088, ley del Sistema Nacional del Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, el proceso de formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional PEN se ha realizado mediante la coordinación multisectorial, interinstitucional, intergubernamental a cargo de CEPLAN, ¿no? El primero, ¿no? Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Él es el órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, CINEPLAN, ¿no? De acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de la directiva tal plan, directiva para la formulación y actualización del plan estratégico del desarrollo nacional. ¿Cuáles son los elementos que contiene, ¿no? Para poder, y mínimo, no son los elementos mínimos que contiene para poder nosotros realizar o actualizar el plan estratégico? Primera, la visión compartida y concertada del futuro del país. Lineamientos de política, prioridades de política, objetivos como indicadores y metas, acciones de orden estratégico que permitan el logro de objetivos, ¿no? Eso hemos tocado como un ejemplo de salud materno-neonatal, que es uno de los objetivos estratégicos ya creados, que sigue en avance con visión a 2021 y ahora hasta 2050. Todavía sigue uno de los primeros, ¿no? De salud materno-neonatal, con sus respectivos indicadores y sus metas para poder cumplir con este objetivo. Por acá les hemos puesto un link para que puedan ingresar a lo que es el plan hasta el 2050. Luego lo vemos al final. Vamos a terminar con los PPTs y luego ingresamos ahí un poquito para poder visualizar que hay temas muy importantes de los que se van a enterar, cuáles son los objetivos estratégicos que tiene el Estado, ¿no? Hasta el 2050. Creo que ya está con la firma inclusive de la actual presidenta Dina Boluarte, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a tocar un poco de lo que es el Sistema Nacional de Presupuesto.
Una vez que nosotros hablamos a nivel Estado, a nivel nación, hablamos del Sistema Nacional de Presupuesto, tanto enfocado el presupuesto público a lo que es institucional, institución. ¿Sí? Este sistema, como todo sistema, como les dije, es un conjunto de principios, procesos, normas y procedimientos que van a estar orientados al proceso presupuestario. ¿Qué quiere decir? Para yo realizar un presupuesto, ¿qué es lo que debo realizar? ¿Qué procesos debo realizar? ¿Pero para qué? Solamente para las entidades públicas, en este caso el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Su alcance es a todas las entidades públicas. ¿Qué quiere decir alcance? Que está creado para todas las entidades públicas. Ahí nada más se puede utilizar. ¿Bien? Claro, el objetivo de este decreto legislativo 1440, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, estamos hablando de este sistema, estamos comentando, ¿no? El objetivo dice, ¿no? Es integrante de la administración financiera del sector público. Bajo este decreto legislativo, hablamos del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Es un conjunto de sistemas en realidad dentro del sector público. Este es uno de ellos nada más, ¿no? Porque también tenemos Sistema Nacional de Contabilidad, Sistema Nacional de Tesorería, Sistema Nacional de Presupuesto Público de Abastecimiento, etcétera, ¿no? Son los sistemas que conglomeran el sector público. Todos estos trabajan en conjunto para que pueda realizarse una buena administración financiera dentro del sector público. También tenemos Sistema Nacional de Abastecimiento, que por cierto vamos a tocar en la siguiente clase, que está también dentro de lo que es contrataciones de Estado, etcétera, ¿no? Todos estamos llenos de decretos legislativos en la vida. Como todo sistema, también tiene sus propios principios. Ahí tenemos sus principios: equilibrio presupuestario, equilibrio fiscal, ¿no? Voy a tocar un poquito. Hablamos de equilibrio presupuestario. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos ¿no? del presupuesto, tanto de ingreso y de egreso. Cuando yo hablo de ingreso, estamos hablando de los recaudos, de egreso de los gastos públicos, los gastos presupuestarios, ¿no? En realidad no es un gasto, no es una ejecución presupuestal, porque es como cuando realizas obras es como una inversión también, ¿no? Pero gastos presupuestales se podría tomar en cuenta los gastos personales, que se va el mayor porcentaje de lo que es el presupuesto público. En recursos humanos. Equilibrio fiscal. Hablamos de equilibrio fiscal. La preservación de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal, ¿no? Establecidos en la normatividad vigente durante la programación multianual. Más adelante vamos a tocar esta programación multianual. Cuando hablamos de multianualidad, en la programación presupuestal hablamos de 3 años. No se olviden eso. Que viene a ser la formulación, aprobación, ejecución de los presupuestos de las entidades públicas. Especialidad cuantitativa consiste en que toda disposición o acto que implique la realización de gastos debe cuantificar su efecto sobre el presupuesto. Cuantificar, ¿no? Ya. Cuando ya estamos hablando de esta especialidad cuantitativa, hacemos memoria y nos vamos a la mes transparente, y vemos, ¿no? Cuánto de PIA, cuánto de PIM, cuánto de compromiso, estamos viendo el monto, debe ser adecuadamente, ¿no? En este principio nos dice, oye, si tu papel bond te ha costado 20 soles, tú tienes que registrar 20 soles, no puedes registrar más ni menos. Oye, si tú has recaudado dentro de la municipalidad, porque te has cobrado por impuesto predial, impuesto vehicular, impuesto al día, tanto 1000 soles, tienes que depositar todo, ¿no? El Banco de la Nación en la cuenta, o cómo vas registrando en el CIAP, todo eso, ¿no? Registras en el CIAP, pero el dinero está ahí.
tienes que registrarlo tal cual, ¿no? Con sus céntimos, igual, ¿no? Entonces son principios de, ¿no?, que se deben cumplir dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Especialidad cualitativa. Consiste en que los créditos presupuestarios aprobados, hablar de los presupuestos aprobados, ¿no?, para las entidades públicas deben destinarse exclusivamente a la finalidad en que hayan sido autorizados. Eso está muy claro, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un presupuesto que yo estoy pidiendo para la construcción de un colegio, yo no puedo construir un hospital. Tiene que ser tal cual como se ha pedido, ¿no? Yo no puedo darme de viveza, siendo alcalde, pedir por una cosa, tal vez para pavimentar otra zona y pavimento la puerta de mi casa, ¿no? No está permitido. Es una especialidad cualitativa, ¿no? Orientación a la población. Ahí ya nos habla de población. Cuando hacemos la participación de población, que todo debe estar enfocado al cuando es alcalde, al pueblo que se le ha elegido. Por eso ahorita me estaba recordando del alcalde en Cusco que lo han hecho arrodillar, no sé qué. Entonces uno tiene que tener en cuenta los principios de orientación a la población, que si no, consiste en que el proceso presupuestario se orienta al logro de resultados a favor de la población y de mejora o preservación en las condiciones de su entorno. Es decir, con ese ejemplo que les quise decir, que si a mí me eligen como alcalde, yo me debo enfocar en satisfacer las necesidades de la población. Y si ejecuto un presupuesto X, debo asegurarme de que esa ejecución presupuestal o esa obra satisfaga, ¿no?, a la población y la población lo utilice. No solamente que la persona diga, estoy feliz con el puente, pero y si no lo usa, ¿no? Entonces para eso tocamos este principio de orientación a la población, ¿no? Como les pongo siempre el ejemplo, ¿no? Una cuadra, un puente peatonal, o una cuadra está un semáforo. No puede ser, ¿no? En la población no te puede decir, oiga, claro que yo quiero un semáforo. Una parte de la población dice, no, pero yo quiero un puente peatonal. Ah, no, como me han dicho, como soy trabajador público, debo satisfacer a la población. Genia, yo lo hago los dos, ¿no? Hago puente peatonal y hago lo que es el semáforo. Eso no sería correcto, ¿no? Sería pues tendría que conversar con la población, llegar a un acuerdo, a través, ¿no?, con este principio de orientación a la población, y satisfacer las necesidades, sí, pero teniendo en cuenta el presupuesto, ¿no? El buen uso del presupuesto público. Calidad del presupuesto. Consiste en la realización del proceso presupuestario, ¿no? Ya hablamos del proceso presupuestario bajo los criterios de eficiencia, asignativa y técnica, equidad, efectividad, economía, calidad, oportunidad en la prestación de los servicios. Entonces, en este caso, en la calidad del presupuesto, nos dicen que debemos tener en cuenta en primer lugar ¿qué? Eficiencia, ¿no? Lo que siempre hablamos nosotros, ¿no? De eficiencia y eficacia. El buen uso de los recursos, el mínimo uso de los recursos y la entrega oportuna de esta ejecución presupuestaria. Si me dan 10,000 para construir un puente y me dicen para el día viernes, yo uso 9,000 y entrego el jueves, ¿no? Eso debería de ser, ¿no? Universalidad y unidad. Consiste en que todos los ingresos y gastos del sector público, así como todos los presupuestos de las entidades que lo comprenden, se sujetan a la ley de presupuesto del sector público. Entonces, esta ley del Sistema Nacional del Presupuesto Público debe estar orientado para toda la ejecución presupuestal, así sea en Huancayo, en Cusco, en Ayacucho, para todos rige el mismo reglamento. No afectación predeterminada. Consiste en que los ingresos públicos de cada una de las entidades públicas deben destinarse a financiar el conjunto de gastos presupuestarios previstos en los presupuestos del sector público. Ya cuando hablamos de esto, acá estamos hablando pues de las prioridades. No, ayer, no, perdón, entonces ayer vimos las prioridades, tener en cuenta esas prioridades, porque se escriben por gusto, no es que se han tomado las decisiones por gusto, ¿no? Entonces, ¿qué prioridades hay?
De acuerdo a eso, debo tomar mis decisiones de mi ejecución presupuestaria. Integridad, ¿no? Otro principio, en otro lado, consiste en que el registro de los ingresos y los gastos se realiza en los presupuestos que su importe total, salvo las devoluciones de ingresos, que se declaren indebidos por la autoridad. Integridad. Si tú estás pidiendo un presupuesto de 10,000, asegúrate de gastarlo de manera no, la palabra correcta no es gastarlo, ¿no? De ejecutar este presupuesto de acuerdo a las necesidades que tú has solicitado. Y asegúrate, dice, ¿no? De satisfacer las necesidades tal cual se te ha puesto. Hay que tener en cuenta. ¿Y dónde se ve todo esto? En mes transparente, donde hemos visto, ¿no? Si tú ves una entidad, cuánto de presupuesto se le ha dado, cómo ejecutado, etc. Como tú vives ahí, todavía lo vas a ver las partes físicas. Si era construcción de un colegio, si te está haciendo un avance del 90%, quiere decir que está a punto de terminar ese presupuesto, entonces ya debe estar casi listo el colegio. Entonces, eso ya se tiene que ver, ¿no? Información y especificidad consiste en que el presupuesto y sus modificaciones deben contener información suficiente y adecuada para efectuar evaluación de la gestión del presupuesto y sus logros. Esto ya va más a la parte de auditoría, a la parte de control previo, que todo debe estar, todos los informes, no solamente deben estar, como siempre les digo, no debe estar pues realizado para un profesional competente para esa área, sino cualquiera de los integrantes pueden analizarlo, interpretarlo y leerlo, ¿no? El informe que uno está realizando sobre esa ejecución presupuestaria. Anualidad presupuestaria consiste en que el presupuesto del sector público tiene vigencia anual. Debe realizarse en un año la ejecución presupuestaria. Programación multianual, les comentaba sobre la programación de 3 años. ¿Sí? Transparencia presupuestal. Consiste en que el proceso presupuestario sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando a la población acceso a los datos de presupuesto, así como vemos, ¿no? En transparencia MEP, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Y tenemos nosotros acceso como personas naturales, como ciudadanos, podemos ingresar y visualizar cómo va ejecutándose nuestro presupuesto. Exclusividad presupuestal consiste en que la ley de presupuesto del sector público contiene exclusivamente disposiciones de orden presupuestal y con vigencia anual. Evidencia consiste en que las decisiones en el proceso presupuestario orientados a la financiación y ejecución de políticas públicas se basan en la mejor evidencia disponible y pertinente. En cuanto a evidencia, también es parte más de la parte auditoría. Entonces, siempre tener en cuenta cuando uno ejecuta el presupuesto, o va a ejecutar un presupuesto, o va a solicitar presupuesto, tener en cuenta estos puntos muy importantes, que son los principios dentro del Sistema Nacional de Presupuesto. Ojo, estamos hablando solamente del presupuesto. ¿Sí? Bien, eso sería con respecto a tener en cuenta dentro de los principios del Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Ya? Ahí viene lo que les comentaba sobre la fase de programación multianual presupuestaria. La programación multianual es un instrumento de gestión pública que prevé los escenarios para la estimación de los ingresos y los gastos para 3 años. Otra vez, cuando les habla de programación multianual, estamos hablando de los ingresos y gastos que se prevé para 3 años. ¿Qué hay que tener en cuenta? Contexto económico del país, cómo estamos en este momento, este es muy diferente al que estábamos viendo 2020, a 2021, 2022, hoy estamos en 2023, ¿qué es lo cuál es el contexto que estamos viviendo, ¿no? De esta manera, la programación multianual establece el marco para los pliegos presupuestarios. Reflejan el presupuesto y en la programación de gastos futuros y las prioridades del gobierno. Ahí nuevamente nos hablan de las prioridades, del logro de objetivos y metas acordes a las prioridades del gobierno, los planes estratégicos que hemos tocado anteriormente y los planes de desarrollo
y los planes institucionales. Hablamos de planes a nivel nacional, institucional, regional. Muy bien, entonces eso sería con respecto a lo que son las fases de programación multianual presupuestaria. Tener en cuenta cuando les habla de programación multianual, automáticamente son la estimación de ingresos y gastos, ¿no? Con una mirada hacia 3 años. ¿No? Por ejemplo, si estamos en 2023, será pues para 2024, 2025 y 2026. Un ejemplo puede ser, ¿no? Yo al próximo año, 2024, voy a construir un colegio. 2025, un hospital. 2026, voy a construir una posta. Entonces, yo realizo esta programación multianual para 3 años. ¿Bien? Fase de... Ay, se pasó todo. Fase de programación presupuestaria. En la fase de programación presupuestaria se efectúan las siguientes acciones. Determinación de la escala de prioridades, de los objetivos institucionales del año fiscal. Dos, determinación de las metas presupuestarias, cuáles son las metas que ¿no? Avanzar o conseguir compatibles con los objetivos institucionales y funciones de desarrollo de la entidad. Ya les dije, ¿no? Me enfoco en un objetivo y cuál es la meta a seguir para llegar a ese objetivo. Por ahí que te comentan, ¿no? Determinación de las metas presupuestarias a conseguir compatibles a los objetivos institucionales. Estamos hablando de una institución, funciones de que desarrolla la entidad. Tercera, determinación de la demanda global de gastos de conformidad, costos establecidas en las normas vigentes. Siempre tener en cuenta las normas, los principios están ahí para cumplirlos, no olvidamos. Desarrollo de los procesos para la estimación de los ingresos desagregados por fuentes de financiamiento, hablamos de fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, RDR, etcétera, ¿no? Con el objeto de determinar el monto de la asignación presupuestaria total de la entidad. Bien. Miren, estas son las fases del proceso presupuestario. El presupuesto público es el instrumento de gestión de Estado y el Sistema Nacional de Presupuesto, quien lo conduce, ¿no? Ya hemos tocado el Sistema Nacional de Presupuesto, quien conduce el proceso presupuestario. ¿Cuáles son las fases? Hablamos de 5 fases muy importantes, ¿no? La primera es la programación. Programamos, ¿no? En esta etapa se estiman los ingresos con los que se contará y se establecen las necesidades de gasto. La fase 1, programación. Formulación. Se prioriza el gasto y se registra en una estructura funcional programada. Primero programas, detectas, estableces cuál es la necesidad de gastar, necesario o no. Y en la segunda ya priorizas el gasto, ¿no? Si tienes 2, 3 necesidades que has detectado en la programación, en la formulación, ya se prioriza cuáles son primordiales para poder ejecutar. Y en la tercera es la aprobación. Para eso ya has enviado en tu CIAF, ¿no? En tu módulo presupuestal, es lo que te realiza, lo que es la programación y la formulación, el módulo presupuestal. Y la aprobación ya se realiza, pues una vez que ya te aprueban del módulo presupuestal que tú hayas registrado, automáticamente ya pasa, ¿no? En tu PIA, para que puedas ejecutarlo en tu módulo administrativo, ¿no? Y dice aprobación. El presupuesto público se aprueba por el Congreso, ya lo hemos dicho varias veces, por el Congreso de la República, mediante una ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal. O sea, el año te van a aprobar, ¿no? Y la cuarta fase ya es la ejecución. ¿Qué pasa? Si ya tienes tu dinero, ya te han dado tu presupuesto, ya tienes la platita ahí en cifras, claro, porque no te van a dar efectivo, ¿no? Alcalde Juanito, toma la plata, todo en físico. No, te dan a través de este software maravilloso que es el CIAP. Cifras, ves la plata, los millones ahí están, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes eso, tienes que ejecutarla, ¿no? O sea, se atienden las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto institucional aprobado, ¿no? Eso PIA, ¿no? Para cada entidad pública. ¿Sí?
Y luego la fase final, evaluación. Una vez que ejecutas, realizas, ¿no? En la primera parte son programas, con construir un hospital o un colegio, decides por un hospital. La fase 2 ya formula. El hospital, ¿no? ¿Cuánto voy a necesitar? ¿A quiénes voy a contratar? Etcétera, ¿no? Pones tu asignación presupuestal. Necesitaré 10.000. En la fase 3 te aprueban los 10.000. En la fase 4 ejecutas ese 10.000, la construcción de tu hospital. En la fase 5 ya tipo, tu hospital construido, te van a evaluar si realmente has realizado una buena ejecución presupuestal, si ese hospital va a servirle a la población, para quien se ha indicado, ¿no? Y ojo con la fase 5, también es la parte de auditoría, fase de, eh, donde se evalúa. Entonces van a ver si esa obra está correcta, no vaya a ser que suceda como en la alcaldía de Castañeda, que en paz descansa, ya falleció, ¿no? Su puente se cayó, ¿no? No se cayó, se ha desplomado, ¿sí? ¿No? Entonces, hay una mala ejecución presupuestal, los materiales han sido tal vez demasiado básicos, ¿no? Entonces, la obra salió muy mal. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? ¿No? Habrá una auditoría. ¿El auditor qué hace? Inclusive pues lleva muestras físicas, ¿no? Llevaría un pedazo de cemento, un poquito de arena, de fierro, etcétera, un pedacito de fierro, pedazo de cemento, lo que dije. Entonces un pedacito de fierro, un poco de cemento, arena, entonces ven la calidad que se ha utilizado. Para un auditor, ¿qué es éxito? Para el auditor éxito es encontrar evidencias que se está buscando. Si hubo en un importe y dicen, no, oye, ¿sabes que en esta obra creo que se han utilizado, materiales de baja calidad? Entonces, eso tiene que confirmar el auditor, tiene que afirmarlo con documentos fuentes, con las evidencias, pueden ser oculares, físicos, documentales, ¿no? Con todo tipo de evidencias que el auditor va a utilizar en su informe final y va a tener que comprobar que realmente sí se han utilizado materiales de baja calidad. Y si encuentra eso, para el auditor es un informe de éxito. Y si no le encontró nada, entonces el auditor habrá fracasado, ¿no? Se veía a grandes legos que ya había un despilfarro de presupuesto y no encontró, entonces el auditor no hizo bien su trabajo o le escondieron muy bien las pruebas que podrían incriminar a ese mala ejecución. Bien, y luego vemos esta parte, cómo es la programación, formulación multianual del proceso. Esto es un síntesis de lo que ya les venía comentando. Por acá ven formulación y programación multianual, de marzo a mayo, se realiza, ¿no? Cada año, ¿no? Contando desde el año siguiente. Entonces estamos 2023, en este año ya pasó, de marzo a mayo, se ha realizado la formulación y programación multianual, ¿no? De marzo a mayo, ¿no? Para 3 años, para 2024, 2025 y 2026, ¿correcto? ¿Y qué pasa para 2024? ¿No? Yo quiero ejecutar para el próximo año, porque para el próximo año en mi programación multianual de marzo a mayo, yo dije que voy a construir un colegio. Entonces en el mes de julio yo realizo mi programación y formulación anual para el 2024. ¿Qué cosa era? Construcción de un colegio. Veo mi formulación y mi programación, mi programación y formulación anual de la construcción de colegio. Si hay algo que cambiar, hay algo que variar, tal vez el presupuesto he puesto muy poco y quiero agregar más presupuesto, le hago algunos arreglos a esa misma formulación y programación multianual, pero solamente del 2024. Lo reviso, lo chequeo todo, ¿no? Si todo está ok, no hay problema, tal cual, pasa ¿dónde? Al pliego. Puede ser gobierno regional o de ministerio, si es un colegio, ministerio de educación, etcétera, ¿no? Dependiendo a dónde va a llegar esta programación y formulación anual. Y luego este pliego lo va a enviar al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuándo? En la primera semana del mes de julio. Y luego la MEF, ¿qué hace? Envía la PCM, ¿no? Ya sabemos que la PCM, ¿no?
de la presidenta y sus ministros. Estos se evalúan y remiten al Congreso. Si ellos aprueban, dicen que todo está bien, el presupuesto que nos han enviado, todo está ok, excelente, clarísimo. Entonces lo envían al Congreso. ¿Hasta cuándo tiene PCM para enviar al Congreso? Hasta el 30 de agosto. No se puede pasar. Así haya terremoto, temblor, lo que sea, no puede pasarse al 30 de agosto. Solamente tienen para enviar hasta el 30 de agosto. Ojo, hasta el 30. ¿Bien? ¿Y qué pasa en el Congreso? Ya después, en el mes de septiembre, PCM sustenta sobre el presupuesto solicitado ante el Congreso. Ya sustenta. Este presupuesto se necesita para tal, va a abastecer a esta población, ¿no? Va a ser útil, va a ser un presupuesto por resultados, etcétera, ¿no? Entonces ya se sustenta en el mes de septiembre, en el Congreso. Y en el mes de octubre, ¿qué sucede? Los gobiernos regionales, las entidades públicas, las municipalidades, sustentan, ahí se pierden todos los alcaldes, ¿no? Viajan a Lima a sustentar el presupuesto que solicitan, ¿no? El presupuesto solicitado ante el Congreso. Eso pasa en el mes de octubre. ¿Sí? Y luego, una vez que todo ya se explica, el presupuesto se sustenta para qué se necesita, etcétera, se eleva el pleno del Congreso para su aprobación cuando del 15 al 30 de noviembre. Aproximadamente hasta el 30 de noviembre se debe aprobar este presupuesto que se está solicitando. ¿No? Una vez que se aprueba el 30 de noviembre, ¿qué sucede? ¿Mm? Se publica en el diario El Peruano los primeros días del mes de diciembre, los presupuestos que ya se han aprobado. ¿Sí? A ver, ahora vamos a ver al pendiente que hemos dejado en la parte de arriba, ese plan. Vamos a ingresar ahí. Voy a enviarles ese link. Bien, acabo de enviarles un link. A ver si pueden ingresar, jóvenes. ¿Me confirman? ¿Ingresaron? A ver, para darles... Sí, mis. Ya, a ver, los demás también.
Ya ingresamos, profesora. Bueno, yo ya ingresé. ¿Sí? Lograron ingresar, ¿verdad? Sí permite, profesora. Muy bien. ¿Alguien quiere participar? Ahí tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. ¿Eh? Se visualiza ese plan. Centro Nacional de Planificación Estratégica. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Sí? Ya tiene con una visión hacia el futuro, al 2050. Hay ciertos planes sobre los problemas de Estado. Tiene la presidenta de la República, Dina Boluarte, y está, ¿no? Como presidente del Consejo de Ministros, una firma de todos, de los contenidos, cuál es la visión de Perú a 2050, metodología, los orientadores, el contexto global, latinoamericano, situación actual del Perú al 2021. Este link ustedes pueden ingresar porque para descargarlo es mucho, pero igual pueden visualizar, leerlo. Un poco sobre ¿cuál es la finalidad de realizar, ¿no? Este planeamiento estratégico. Miren, por acá, al 2050 somos un país democrático, ¿no? Eso es una visión prospectiva, ¿no? Como dice, no, al 2050 somos un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa a la persona humana o de la persona humana, que no ponen en primer lugar a la persona humana, y de su dignidad en todo el territorio nacional. Importante, ¿no? Cuando vamos acá, ¿no? Garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad, de sus derechos, ¿no? El territorio nacional. Estamos orgullosos de nuestra identidad propia y la diversidad cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio millonario, nuestra biodiversidad. Para el 2050 todo eso se ha puesto, ¿no? El Estado constitucional es unitario, ya dijimos que es unitario porque tenemos su propia constitución y está formado por sus poderes, que todo está enfocado en una sola constitución. Y descentralizado. ¿Por qué hablamos de descentralización? Es porque esta misma, por ejemplo, si hablamos de la Constitución Política del Perú, esta misma Constitución Política se descentraliza en cada departamento, no solamente para Lima, sino para todo el país, al igual que sus normativas, sus principios, etcétera, etcétera. Todo se descentraliza en todos los ámbitos, en todos los territorios del Estado peruano. Su accionar es ético, transparente, eficaz y eficiente. También contamos principios muy básicos y muy elementales en realidad, ¿no? El Estado constitucional es unitario, descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con un toque intercultural. Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo, sostenible en todo el territorio nacional, lo que ha permitido erradicar la pobreza extrema, asegurar el fortalecimiento de la familia. Bueno, esta es una visión hacia el futuro, ¿no? Es una visión, están visualizando, ¿no? Sí, compartir. ¿No? Esta es una visión, ¿a cuánto? Al 2050, porque ahora hay muchas cositas acá que no se están cumpliendo. Esperemos que en 2050 pues, sea por lo menos el
50-60%, ¿no? Pero para esto tenemos 5 aspectos muy importantes a tener en cuenta, o para ver, para visionar, para ver esta perspectiva al 2050. Uno de ellos, las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. Alcanzan su potencial de igualdad, ¿no? Hombre-mujer. Oportunidades sin discriminación, no importa dónde vivas, qué religión tengas, ¿no? Cuál es tu religión, tu idioma, etcétera, o de dónde vienes, no debería de haber esa diferencia, ¿sí, no? La acción del Estado orientada al desarrollo humano en todo el territorio nacional continúa centrada en superar la pobreza, ¿no? Erradicar la discriminación, que ahora se ha visto en su amplia dimensión la discriminación, ¿no? Y en asegurar la igualdad en el acceso a oportunidades. En esto, visionando lo que es acceso a oportunidades, ya les había comentado la vez pasada, los objetivos estratégicos al 2021, ¿no? Perdón, al 2030. Hay otro, ¿no? Este es el último que salió al 2030, también había, ¿no? Visión de Perú al 2030. Ahí se había puesto, pues, esto de, ¿no? Incluir a 3 sectores muy importantes dentro del ámbito laboral de las entidades. Bien, entonces hablamos de este acceso de oportunidades en el ámbito laboral de 3 sectores muy importantes, no sé si se acuerdan, ¿no? La población juvenil, ustedes que terminan instituciones, universidades, etcétera, ¿no? Se les pide amplia experiencia, años de experiencia. Entonces esas brechas se busca cerrar, ¿no? Al darles oportunidad a los jóvenes que ingresar en trabajos, entidades públicas. Con las entidades privadas no se puede, no podemos incluirnos ahí. Ellos tienen sus propias políticas de empresa, sus propias visiones, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí dentro del ámbito estatal, ahí sí se puede ingresar. Entonces, en cuanto a este acceso de oportunidades dentro del ámbito laboral, estos 3 sectores muy importantes, no son de los jóvenes, ¿no? Y de las personas de sexo femenino, ¿sí? Lo que viene a ser las personas con discapacidad. Y por ahí todavía había un 4º sector de las personas adultas, ¿no? Darles esa oportunidad que si aún se sienten en las posibilidades de ejercer sus labores, sus trabajos, se les puede dar esta oportunidad de seguir trabajando, ¿sí? A pesar de que se pudieran haber jubilado, habría esta brecha que cerrar porque hay personas que son jóvenes que se jubilan y aún quieren trabajar. ¿Por qué cerrarles esa oportunidad, no? Por eso dicen, ¿no? Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades sin discriminación para gozar de una vida plena. ¿Por qué? Porque el centro de atención o el centro donde gira estas decisiones, ¿quién era? La persona humana. ¿Bien? ¿Correcto? Muy bien. Estamos viendo. Ninguna persona pierde su potencial por causas evitables, el Perú ha superado la pobreza extrema. Bueno, esto es un enfoque al 2050, ¿no? El Estado garantiza una educación pública y privada inclusiva, integral y de calidad en todos sus niveles y modalidades. Una formación de valores y organizaciones. Es muy bonito leerlo, ¿no? Pero sería bueno que se cumpliera, ¿no? O por lo menos un 90, un 80% estaríamos ok, ¿no? La segunda, nos dice, ¿no? Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. Esto es muy importante, ¿bien? ¿No? ¿Por qué?
Cuando hablamos de gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático, ¿no? Esto es una visión al 2050. ¿Qué nos dice? A ver, la gestión y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas compromete a todos los actores de cada territorio del país y asegura un desarrollo social, económico, armónico, libre de contaminación, ojo, y saludable para todas las personas en un tiempo, en un contexto de cambio climático. Qué bonito, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿No? Cuando nosotros vemos la pesca indiscriminada, hace poco, hace ya meses, ¿no? No tampoco, cuando se derramó el petróleo en todo el mar peruano, cuántos animalitos, ¿no? Incluso había colecta de cabellos de personas, acá por mi zona han venido a buscar cabellos para poder sacar todo el petróleo del mar, etcétera, ¿no? Toda una contaminación. ¿Cómo? ¿De qué manera ha afectado a la naturaleza? Cuando hablamos de cambio climático. Eso que no hubo cambio climático, eso fue un accidente, ¿no? Pero ¿a qué se debe? Porque no hay una restricción, no hay un estate quieto para las empresas privadas, donde se les pueda decir que esto está mal, que esto está bien, si tiene consecuencias, ¿no? Y eso también quedó ahí nada más, ¿no? Porque no se hizo hacer cargo Repsol, no sé en qué quedamos ahí, ¿no? No como se debería, ¿no? No se hizo cargo como se debería en realidad. Hubo demasiadas pérdidas de la fauna, en realidad. Entonces, hay inclusive de flora, porque se supone que se habrá perdido de algunas plantas, ¿no? Alimentos de los animalitos marinos. Entonces, ¿no? La gestión y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas compromete a todos los actores de cada territorio del país y asegura un desarrollo social y económico libre de contaminación y saludable para todas las personas en el tiempo en un contexto de cambio climático. También tener en cuenta en cuanto a, ¿no?, visión al 2050. Otro punto importante, desarrollo sostenible con empleo digno en armonía con la naturaleza, ¿no? El crecimiento económico continuo con competitividad, empleo digno y sostenibilidad ambiental se sustenta en el esfuerzo conjunto del Estado, ¿no?, las empresas, los trabajadores, la academia en el marco de una economía social de mercado. Entonces hemos logrado una educación que genera talento humano calificado, una reducción significativa de déficit en infraestructura, clima político y jurídico favorable y estable para atraer inversión privada, y también el fomento de la innovación, la investigación, la creación de adaptación y la transferencia económica y científica. Hemos integrado exitosamente el Perú en la economía global. Bueno, eso es una visión al 2050, ¿no? Muy interesante. Atraer la inversión privada. La inversión privada en sí, de una manera o de buena fe, es excelente. Una inversión privada trae empleo al país, trae trabajo para la población. Pero una inversión privada que ya rompe ciertas reglas, o ya con algún principio, con una normativa que no cumple, o es más, no respeta la naturaleza, es dañina, entonces eso sí afecta al Estado como Estado y al ciudadano como ciudadano, a la población, ¿no?, a los lugareños especialmente. Pero una inversión privada con ciertos parámetros, con ciertos estate quietos, netamente, que puedan no favorecer a la población con un impuesto que pague pues adecuadamente como debe ser, es una buena sugerencia para un Estado donde se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque la inversión trae trabajo, la inversión trae personas o a la mayor cantidad de población ocupada. Porque si no hay inversión, ¿en qué se trabaja? ¿No? ¿Cómo se trabaja? Hay mayor desempleo, pero cuando hay una inversión, sea pública o privada, mayor cantidad de personas estarán ocupadas. Es muy buena la inversión, viéndolo desde un enfoque privado o público. Pero estas inversiones, como les dije hace un momento, deben tener en cuenta la importancia de que, ¿no?, del cumplimiento de las normativas, en primer lugar,
A ver, ¿qué me dice Bruce Ramos Lázaro? Adelante, escuchamos. Profesora, el desarrollo de las empresas trae trabajo y en este caso si pueden colaborar con el Estado, pues puede llegar a un desarrollo mucho más completo, por decirlo, y tiene una influencia en la sociedad, pues, ¿no? Así como dices, profesora, si la empresa está, ¿cómo se llama? Incumpliendo las políticas, las reglas, afecta a toda la sociedad. Claro, por supuesto. ¿Cuál es su apellido, perdón, para ponerte en tu participación? Díctame porque por celular no veo tu apellido, por favor. Ramos Lázaro, profesora. Bruce. Ramos Lázaro. Bien. Entonces, ya, muy bien. Efectivamente, ¿no? Porque ¿en qué momento es lo que se quiebra esta inversión privada maravillosa? ¿En qué momento se quiebra? Uno de los momentos en que más nos afecta como ciudadanos, como pueblo, como Estado, es cuando ellos no pagan sus impuestos. ¿Qué sucede ahí? Por eso es que inclusive hay muchos reclamos, ¿no? Pero ¿por qué no paga? ¿Por qué la Telefónica debe tanto? ¿Por qué tal debe tanto? ¿Por qué Interbancos tienen altas sumas de deudas con la ciudad y no se puede hacer nada? Entonces, aquí va la respuesta. Miren, un empresario como usted, como yo, como el otro participante, que es una persona natural, creamos una empresa, ¿no? Entonces a nosotros, y a ver, ¿en qué régimen va a estar? ¿RUS? ¿Vas a estar especial? ¿MIPE? ¿General? ¿Cuál va a ser tu contribución? ¿No? De acuerdo a lo que, al régimen que estás, de acuerdo a cuánto ganas, me vas a pagar tu impuesto a la renta, de cuánto, qué cantidad vendes, qué cantidad compras, de acuerdo a eso vas a pagar tu IGB. Entonces todo es recaudo, ¿no? Tenemos que pagar. Entonces, y si no pagamos, ya saben las consecuencias, ¿no? Nos cierran el local, nos dieron un sinnúmero de informes, etcétera, ¿no? Tenemos que ponernos al día. Y si no cumplimos, pues, inclusive hasta nos pueden cerrar los locales. Ahora, ¿qué pasa con las empresas grandotas? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿No? La gran diferencia, jóvenes, está en que ellos cuentan con un staff de abogados tributaristas. Ellos prefieren gastar en qué? Pagar a estos grandes profesionales, no cualquier profesional, no cualquier abogado, son abogados tributaristas que se las saben todas del código tributario, ¿no? Entonces, igual, la SUNAT por su parte, como ente recaudadora, también tiene su staff de abogados tributaristas, ¿no? Entonces, como quien dice, entre monstruos, ya pues ellos dicen, no, pero agarran los vacíos legales, pues ahí van, ¿no? La contradicción, que por qué no van a pagar, que porque esto me favorece, que esto no. Lo que no tiene un empresario común y corriente como nosotros. No tenemos plata para contratar tremendos abogados tributaristas. ¿Sí? También estas empresas grandotas sí, por ahí que no pagan, por ahí que se excluyen de todo lo que vienen a hacer los impuestos al Estado. Uno dice, pero ¿por qué? Si esta empresa más grandota que yo es una ballena a comparación de un pececito que soy como empresario, porque a mí sí me ahorcan y allá no, porque esa ballenota que tú tienes prefiere pagar a los abogados tributaristas, a un staff de abogados tributaristas, a pagar su impuesto, porque le sale menos, ¿entiendes? Entonces, esa es la gran diferencia. Ahí se quiebra lo maravilloso de la inversión privada. Ahí en ese momento es el quiebre, ¿no? Y en otras cosas más. Pero a mi parecer, según mi punto personal, ahí es el quiebre de la inversión privada. En cuanto al recaudo, ya no hay aporte al presupuesto público, ¿no? Entonces ahí se quiebra. Más bien, ¿qué cosas? Gasto. ¿Por qué? Porque tiene que pagar personal a lo que es a la SUNAT, a los abogados tributarios, para que puedan luchar, porque puedan cobrar a estas grandes empresas. Y sin resultados, o resultados, pero con mínimos pagos, ¿no? Tenemos un mensaje, creo. Claro, por supuesto, hay mucha evasión de impuestos. Ahí vamos. ¿No? Entonces,
Ese es el detalle. Ahora inclusive pues las empresas medianas igualito también ya toman ese ejemplo de los grandes, ¿no? De los grandes monstruos, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya evaden impuestos. Hasta los más chiquitos que a veces ya, no, miren, yo quiero estar, estoy en especial, no quiero pagar IGB. Consíguete facturas, fácil, ¿no? Todo eso para cerrar este tipo de brechas, ¿no? A veces ya todo está digitalizado, ahora ya no es, tienes que tener boleta electrónica, factura electrónica, inclusive de tu proveedor, todo, ¿no? Entonces para que pueda la SUNAT visualizar un poco más. Es un trabajo en conjunto, un tanto amplio, pero todo se hace para poder recaudar lo máximo. Bien, sigamos avanzando. Luego hablamos. Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y de la violencia. Es una historia linda, ¿no? De princesas. Bueno, pensemos que es una visión al 2050, lleguemos a ser. ¿No? Sociedad democrática, democracia. ¿No? Nuestra democracia garantiza la vigencia de los derechos fundamentales, el imperio de la ley, el acceso a la justicia y la gobernabilidad que siempre hemos estado hablando, ¿no? Gobernabilidad, gobernanza en toda la república, que nuestra voz se escuche, que nuestra voz pues tome eco ahí en el Congreso a través de muchos congresistas que ahora ya no llevan nuestro eco, sino es eco de ellos mismos, ¿no? Pero no somos un país respetuoso de nuestra constitución y de los tratados, y somos un país, ¿no?, respetuoso de nuestra constitución y de los tratados y convenios internacionales, ¿no?, celebrados por el Estado, ¿no? Los convenios que tenemos internacionalmente son también válidos, ¿no? Por ahí que no podemos. Justamente uno de estos convenios es lo que a nosotros nos restringe inclusive de, aunque ahora ya no, aquellas veces de matar delincuentes, pero por ahí que no se podía, ¿no? Cuando, por más que sea, no sé si ustedes escucharon, no, esa persona dice que ha violado a un niño de años, de meses, ¿por qué no le aplican pena de muerte? ¿No? Los con cólera, ¿no? ¿Por qué no lo matan? Es que no se podía, justamente porque teníamos este tipo de convenios internacionales, estábamos prohibidos. Pero ahora se está matando como sin nada, ni ese convenio nos está salvando ahora, ¿no? Pero igual, pero ahí no se podía hacer eso. Yo también me preguntaba, ¿no? Antes de enterarme de cosas hace años atrás, cuando veía ese tipo de casos, ¿no?, de violaciones, de matanzas, yo también decía, ¿no?, ¿por qué no hay pena de muerte para esa gente, no? Pues ahora viendo todo esto ya no se da cuenta y dice, no, porque hay unos convenios mm, que nos atan, que así las manos para poder, no podemos nosotros realizar este tipo de actos como Estado, de matar, ¿no? Está prohibido, ¿no? Los convenios, porque después tenemos problemas como Estado. ¿Sí? Somos ciudadanos orgullosos de nuestra identidad nacional y de nuestro, eso sí, siempre, ¿no? Todo peruano, yo creo que se siente orgulloso de su identidad. Muy bien. Tenemos por acá, Estado moderno. Ahí hemos tocado sobre la modernización de la administración pública, ¿no? Creo que fue la segunda capacitación. Tocamos sobre los sistemas, cómo se ha creado, a qué se debe, ¿no? De toda la burocracia, que ahora ya todo se simplifica en sistemático, ¿no? Lo que anteriormente tú te ibas, mi partida de nacimiento, partida de matrimonio, partida de defunción, y en la municipalidad los documentos más clásicos, ¿no? Ahora es mucho más práctico, inclusive para que tú te puedas irte a la comisaría, ¿no? Lo que sacan este documento, lo que les piden al trabajo, aquí en Mérida, ¿cómo se llama? De antecedentes penales, ¿no? Anteriormente tú tenías que ir a la misma comisaría, presentar y salía de 2, de 3 días, ¿te acuerdan? En actividad pública, ¿no? Era mucho más pesado, por así decirlo. Ahora con el Estado moderno, con la transformación digital y la modernización de la administración pública, eso es mucho más práctico. Ingresas online, ahí mismo descargas ese certificado de antecedentes penales. Es más práctico, ¿no? Inclusive online pagas tu voucher, envías esa imagen y automático te dan tu certificado de antecedentes policiales.
De esa manera hablamos de Estado moderno. Mira, la visión 50, a ver qué cosas nos dicen. A ver, eficiente, transparente y descentralizado, que garantiza una sociedad justa e inclusiva, ¿no? Sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Lindo suena, ¿no? El Estado unitario y descentralizado actúa en todo el territorio nacional de manera eficiente, transparente, bajo los principios de economía social de mercado. Libre competencia, subsidiariedad, solidaridad. Asimismo, garantiza la igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, estamos hablando de libre mercado, de economía, etcétera. Todos deberían de tener la misma capacidad, la misma ventaja que tener, ¿no? No como ahora hay una desigualdad inmensa en cuanto a los campesinos o las personas que se dedican a la siembra, que ahora son profesionales, ¿no? Son ingenieros agrónomos que se dedican a la siembra, por ejemplo, o dirigen, ¿no? Diferentes parcelas de siembra de papa, etcétera, cebolla, etcétera, ¿no? Como acá vemos en Nica también, siembra de flores, boom. Siembran flores ya por cantidad. Entonces, ¿qué pasa? De la chacra, como quien dice, sale a un precio mínimo. ¿Quién es el que gana más? El intermediario, ¿no? Ahí no hay igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque el señor que trabajó en el campo gastó su insecticida, gastó en la semilla, gastó en peones, se mató bajo el sol, sembrando, en caso de papa, por ejemplo, ¿no? Trabajo de meses, porque el papa no sale de un día para otro, ¿no? Me imagino, no he sembrado, pero igual uno se imagina, ¿no? Debe ser, no sé si será de meses, pero es un trabajo arduo. Entonces, ¿qué pasa? Este señor al cosechar la papa, lo vende a, por ejemplo, ¿no? Por decirlo un monto simbólico, un sol el kilo, un saco de 50 kilos, 50 soles, llega al mercado, el que revende ya no lo vende a un solo, vende a 3 soles, imagínense cuánto por ciento gana. Y fácil, ¿eh? Porque él no ha trabajado, no ha trabajado meses, él no ha trabajado con personales, tal vez para que venda, sí necesito personal, ¿no? Pero no ha trabajado para que transporte, por ejemplo. Y lo peor todavía, el mismo señor que está sembrando, lo lleva hasta la puerta del mercado productores, ¿no? Con su camión, llega con sus, ¿no? Con todos sus saquitos de papa, reparte en cada puesto. ¿Sabes qué? Tantos sacos son. Y el que revende sentadito ahí se lo vende a 3 horas. Entonces ahí no hay igualdad de oportunidades. Vemos pues una desigualdad, cuando debería de ganar más quién, no, lo justo sería que el que siembra, el que se está sacrificando de sol a sol, debería de tener pues más ganancia, más utilidad. No sé de qué manera se puede, ¿no? Cerrar esa brecha. Es difícil, ¿no? Durante la pandemia se ha estado viendo un poco en todo ese conglomerado que las entidades públicas iban, ¿no? O sea, traían, no sé si se acuerdan, ¿no? Traían en los mercados de la chacra la olla, no sé qué traían, de los mismos, eh, las personas que sembraban, ellos ahí vendían sus propios productos, pero también había la viveza de la gente que olla, ¿no? Te iban, traían, decían, no, yo siembro, yo vendo, tenían que tomar de la mejor opción también, siempre, no siempre va a ser la gente consciente también. Muy bien, eficiente, transparente, ¿qué más podemos ver acá? El Estado unitario centralizado actúa en todo territorio nacional de manera eficiente y transparente bajo los principios de economía social, libre mercado, libre competencia, dice, perdón, subsidiariedad, solidaridad. Asimismo, garantiza la igualdad de oportunidades. En el Estado. A ver, Bruce, adelante. Es bueno comentar, ¿no? ¿Me Profesora, escucho? mm, una cosa, yo creo que también los profesores deberían ganar más. Aparte de eso, tengo una pregunta. Cuando habla de subsidiariedad, ¿a qué se refiere? Subsidiariedad. Son subsidios, por ejemplo, no sé si se acuerdan, aquellos años cuando hubo exceso de producción de papa, ya son 11 años atrás. ¿Qué pasó? El Estado ahí participa, ¿no? El Estado mismo, como entidad, eh, compra de las chacras, ¿no?
las papas y hicieron pues lo que es la famosa papa seca para exportar. Entonces, el Estado ahí se incluye en el mercado. El Estado está subsidiando de esa manera como un intermediario en lo que viene a ser la comercialización de lo que es en este caso, en este ejemplo que les pongo de las papas, ¿no? De otra manera, subsidiariedad es cuando el Estado también puede dar apoyos con insecticidas, etcétera, ¿no? Eso es una ayuda de parte del Estado hacia, hacia las personas, al ciudadano que están ahí, por así decirlo, trabajando. Normalmente eso pasa porque a través de los bancos, agrobanco, etcétera, ¿no? Que también dan préstamos con ciertas tasas de interés de acuerdo a la producción. Por ejemplo, si las personas que siembra papa no va a tener pues lo que es factura, boleta, etcétera, pero ellos con una declaración jurada tienen este beneficio de sacar préstamos, ¿no? Para comprar tractores, para adquirir semillas, etcétera, ¿no? Para que ellos deseen invertir. Inclusive cuando una persona produce leche, igualito, ¿no? Entonces, por ahí que podemos hablar de subsidiariedad y solidaridad. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? No, profesora, eso sería todo. Gracias. Muy bien. ¿O tenías algún otro comentario tal vez ajena a eso? Es bueno participar y también yo puedo aprender de ustedes, ¿no? No, comentario no, solamente un pensamiento, ¿no? De que yo creo que los profesores también deberían ganar más. Y la pregunta, eso nada más, profesor. Gracias. Ah, en cuanto a eso, pues, podemos ver también la incentivación, ¿no? Cuando yo les comentaba sobre el compromiso organizacional y la satisfacción laboral, ¿no? Cuando hablamos de docentes, ¿no? De profesores dentro de las entidades públicas, bueno, en las privadas nosotros ganamos donde ahí no hay problema, ¿no? Si me ofrecen lo que yo no me conviene, simplemente no lo tomo, ¿no? Pero en cuanto a los que trabajan ya netamente, que son contratados en las entidades públicas, deberían de tener en cuenta, ¿no? Como tú dices, lo que es el compromiso organizacional y la satisfacción laboral. ¿Qué quiero decir? Que si un trabajador, un docente se compromete de una manera pues activa con su entidad, con su colegio, con su escuela, va a brindar un trabajo eficiente y eficaz. Va a sacar profesionales, estudiantes, porque ni bien salen del colegio directo en la universidad. ¿Por qué? Porque se va a enfocar en ese alumno en que salga muy bien. ¿Por qué? Porque está satisfecho. La instrucción laboral está satisfecho. El sueldo que recibe está ok. Las gratificaciones, los incentivos que recibe este trabajador como docente, está muy bien. Entonces está feliz. Es más, tiene un apego emocional al trabajo. Ama su trabajo, ¿no? Ama enseñar. Ahí va muy bien estos dos conceptos muy fundamentales en lo que es, ¿no? Un trabajador público, ¿no? Este compromiso con la organización, con la entidad, con la empresa. No solamente hablamos en el ámbito de educación, en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito de salud. Un doctor que ame su trabajo, que realmente ame, que no lo haga por la plata, ¿no? Que ame su trabajo, un compromiso un tanto emocional, ¿no? Un compromiso que ame trabajar ahí, que salve vidas, ¿no? Entonces, estamos hablando de un trabajador muy comprometido, ¿no? En el cual también hablamos de su satisfacción laboral, económicamente puede estar satisfecho, ¿no? Emocionalmente. Inclusive, ¿por qué no hablar? En una entidad, hasta recordarse de su cumpleaños entre compañeros, es mucho más amigable, ¿no? Adelante, Bruce, te escucho. Sí, profesora, justamente ese pensamiento lo dije porque si se diera esto más en las empresas públicas, las personas ya no tendrían esa necesidad de buscar otra forma de ingresos, pues no, y se dedicarían de lleno y eso fomentaría la pasión en cualquiera de los ámbitos públicos. Y eso también, pues, sería muy beneficioso. Para, si fuese más incentivo en la parte pública, también las empresas privadas estarían quedando atrás y pues de alguna u otra forma habría una competencia sana en la cual se generaría un desarrollo como efecto colateral, pienso. Y bueno, si los profesores también son más apasionados, sacan alumnos con mejores valores,
y también mejor proyectados, ¿no? Porque están viendo un profesor que ama su trabajo y ellos también van a buscar algo que les apasione. Ujú. Por supuesto, te doy la razón, efectivamente, ¿no? Entonces, como tú dices, sería una competencia sana entre público y privado. Pero ahora, desgraciadamente, por más que uno diga, no, no se puede tapar el suelo con un dedo. Yo misma experimenté ¿no? Con mis hijos por, por razones de trabajo. Usé un año en colegios públicos. Créanme que la diferencia es abismal. Porque ellos salen de ahí, tienen que ingresar automáticamente pues en lo que es una actualización, reforzamiento, quieren ingresar a una entidad privada, ¿no? A un colegio privado. ¿Qué quiere decir eso? Que las vallas que están dentro de la educación pública no están tan al nivel que quisiéramos, ¿no? No es un nivel promedio nada más, y no pueden avanzar más allá, porque yo me acuerdo que la profesora le decía, pero si avanzaron A, B, C, no pueden irse a B, C, D, E, ¿no? Un poquito más avanzar, ¿no? Un poquito más concreto el aprendizaje. Me dicen, no, solamente nos dan hasta este nivel para llegar, ese es el tope, de ahí no podemos. Eso es todo lo que tenemos, ¿no? No sé cómo lo llaman, es una película. Entonces, imagínense, entonces, como dice pues su compañero, hay tantas cositas que cambiar, ¿no? Muy bien, sigamos. Ahí terminamos con todos estos aspectos importantes. Estado moderno, eficiente, transparente, descentralizado, ¿no? Que garantice una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Muy bien, ¿qué más podemos ver? Eso ya hemos tocado en antes de los orientadores, proceso también tocamos, trabajo en equipo, procesos de formulación, ¿no? De plan estratégico descentralizado, ¿no? Dentro de ya tocamos también sobre la visión, mire, sobre los elementos, estamos hablando de las acciones estratégicas, objetivos específicos y objetivos nacionales, políticas nacionales, tocamos, ¿no? Lo más principales que abarcan a nivel Estado, a nivel nación. No es lo mismo que yo pida para un sector, ¿no? Ahí quería enfocarles para diferenciar. No es lo mismo que yo pida agua y desagüe, ¿no? Dentro de una municipalidad o dentro de un distrito, que yo pide educación para todo el país, como hemos visto. Entonces, cuando hablamos de esa educación a nivel país, a nivel Estado, estamos hablando de un problema público, ¿no? Pero cuando yo hablo agua y desagüe en un distrito, hablamos pues de objetivo institucional. A nivel institución es un poquito más cerrado, ¿no? Bien, y hablamos de políticas nacionales, de servicios, objetivos prioritarios, objetivos estratégicos sectoriales, acciones estratégicos sectoriales a nivel sector, ya va reduciéndola, los objetivos estratégicos territoriales, ¿no? Acciones estratégicos territoriales, PI, acciones estratégicos institucionales, ya va a nivel de institución, ya más cerradito, y actividades operativas, ¿no? Insumos, etc. Lineamientos de la política, definiciones de elementos de lineamiento de la política, grandes ejes que orientan y definen las acciones del Estado, sociedad. Ahí tienen todos los lineamientos, pero esto estamos viendo a nivel, con visión al 2050, ¿no? Marco de referencia estratégico, 93, lo que hacemos como centro de desarrollo y todo. Si desean leerlo, pueden verlo, ¿no? Acá tienes bienestar actual, ¿no? Dimensiones claras, ingresos, riqueza, trabajo, calidad de empleo. Estas son las dimensiones, ¿no? Clave, ¿no? Tener en cuenta trabajo y calidad del empleo, vivienda, salud, que son principales, ¿no? Vivienda, salud también de mucha importancia, ¿no? Conocimiento y competencias,
calidad ambiental, siempre nos hablan de calidad ambiental, sostenibilidad ambiental. Tenemos ahí deficiencias en ese aspecto, ¿no? Bienestar subjetivo, seguridad, equilibrio, vida y trabajo, lo que acabamos de conversar ahorita sobre los compromisos organizacionales, relaciones sociales, compromiso cívico, que también es muy importante, que inclusive es delito, ¿no? Ahora que vemos cuál es el que, ¿no? Cuando ven las banderitas negras, ¿por qué apresan? Justamente por, ¿no? Dentro de la Constitución nos dice, ¿no? Si es que tú maltratas la bandera o no, o, en realidad está en maltratarlo o tergiversar los colores de la bandera, está prohibido, es un delito, ¿no? Pero ahora eso lo toman como excusa, luego apresan a personas que llevan la banderita negra, por ejemplo, ¿no? Pero que no está dentro de los rangos, porque en ninguna parte de la Constitución dice que le cambies de color y ya eso es delito, ¿no? Lo que sí está es que si tú maltratas la bandera, ¿no? No hay un compromiso cívico, ¿no? Si tú maltratas o lo cortas o lo rompes o lo pisas o lo manchas delante de una manera pues intensa, ¿no? Que dices, no, esta bandera que no me gusta, pero lo empiezas a cortar, eso es un delito, eso sí es un delito. ¿Sí? Pero ya en este caso la banderita negra representa dolor, entonces, no sé, eso estaba como un vacío legal, ¿no? Uno tiene que analizarlo porque estuve viendo esto y la Constitución te dice sí, sí hay un artículo donde te dice, pues, si tú maltratas, y tú pues no tienes ese compromiso cívico, ahí sí es un delito. ¿Sí? ¿Cómo se mide? Con ellos, lo que yo les decía, ¿no? En cuanto a educación, ¿cómo medimos? Con las pues, exámenes de suficiencia, ¿no? Exámenes centrales, ¿no? Brechas entre los grupos de población, brechas entre los de arriba y los de abajo, privaciones, recursos para el bienestar del futuro, dimensiones claves, ¿cuál es? Capital natural, capital económico, que es muy importante, también lo natural, ¿no? Pero en la economía tampoco no hay un giro, no hay movimiento, ¿no? Capital humano, recursos humanos, ¿no? La persona. Si no hay capital humano, ¿dónde, cómo movemos, ¿no? ¿Cómo se moviliza? Por más que haya dinero, cantidad, si las personas no están capacitadas al 100%, también estamos hablando a la nada. Si yo voy a ingresar, si yo soy alcalde, ¿no? Con el nuevo plan de gobierno y todo de ingreso, alcalde, pero como me han ayudado, son personas que no tienen capacidad, no tienen profesionalismo, solamente son mis vecinos que tal vez no tienen esa idea de cómo se gobernar, entonces estoy en la nada, ¿no? Es muy importante que el capital humano esté capacitado y orientado a ejecutar, ¿no? Y dentro de una actividad pública, ¿no? Para que todo pueda salir ok, ¿no? ¿Cómo se mide? Con de flujos, factores de riesgo y resiliencia. Muy bien. Pues, ¿no? Por tanto, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 acoge en su propuesta alcanzar el bienestar de las personas, ¿no? Y mejora las implicancias de desarrollo relacionadas con las condiciones, cuidado ambiental y los medios para lograr que el potencial sea sostenido en el tiempo. Así también son elementos orientadores en una serie de los compromisos y acuerdos globales internacionales de los que forman parte del país y que orientan al desarrollo sostenible. Bien, eso sería, esta es la Agenda 2030, que también hubo, como les comentaba en antes, ¿no? Teníamos a nosotros un plan para el 2030, ¿no? Acuerdos y consensos, ciudad peruana y Estado, año 2000 a través de espacios, todo, ahí están las políticas, tenemos 35, ojo, tenemos hasta el momento, ahí tienes, ¿no? Marco normativo y consenso social, cuáles son los marcos para el planeamiento estratégico nacional. En primer lugar está la Constitución Política del Perú, que es muy importante, Carta Magna, etcétera, ¿no? Contamos nosotros a nivel Estado con 35 políticas de Estado del Acuerdo Nacional y otros compromisos. Ya les comenté que es Acuerdo Nacional, ¿no? Tenemos 35 políticas de Estado. Se olvidan eso y luego viene el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2021, que es el último, y visión del Perú al 2050, que lo estamos viendo ahora, ¿no? ¿Sí? En 2002 al 2015, 35 políticas de Estado, ¿no? El Acuerdo Nacional, que todavía no cambia, visión al 2050, Informe Nacional del Perú 2020, 2050, ahí tienen todo, si es que lo quieren ver, también igualita ahí los materiales he dejado, varios para que ustedes puedan visualizar. ¿Sí? Estado, geografía, sociedad, estado de sociedad, división de Perú,
Plan de desarrollo concentrado, etc. Si alguien se quiere preparar para ser alcalde, para ser trabajador público, ¿no? Gobernador, y por qué no un congresista tiene que leer todo esto para poder. ¿Está hablando, profesora? Muy bien. No, muy bien. Entonces eso sería todo con lo que se plan, mire, todo, ¿no? Entonces uno, si quiere ser un trabajador público, tiene que ver todo esto y algunas cosas más, ¿no? Muy bien, jóvenes. Estaré con respecto de hoy. Riesgos y amenazas desde el entorno externo, ciberdelincuencia, esto me ayuda, ¿no? La crisis sanitaria, la relación del medio ambiente, y hemos tocado varias es muy importante, siempre me enfoco en esta parte de acá del medio ambiente, porque estamos perdiéndolo, no solamente a nivel Perú, ¿no? A nivel Estado, sino que a nivel internacional en realidad, ¿no? Porque, ¿no? El cambio climático es un fenómeno actual que todos los países del mundo, ¿ves? Vienen enfrentando desde hace muchos años. Todavía nosotros tenemos la suerte, al igual que Suiza también es donde la naturaleza todavía nos sonríe de una manera profunda, ¿no? En Perú tenemos varios lugares donde todavía el medio ambiente se mantiene tal cual, ¿no? Uno puede respirar aire fresco, a comparación de otros países que desgraciadamente ellos ya tienen más contaminado, ¿no? Las crisis sanitarias en el ámbito mundial, los virus, las enfermedades correspondientes se han convertido en una de las principales amenazas. En cuanto a la COVID, hasta ahora no sabemos, bueno, qué fue, si fue o no fue, si es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces, algunos dicen que no, están creadas, ahora vemos las consecuencias, ¿no? Algunos que han recibido las vacunas, a veces se sienten mal, o también es una duda en realidad, porque todo es una mafia, ¿no? Todo es un conglomerado grande, viene desde arriba, ¿no? En la primera, en la lista de la H1N1, ¿no? Estados Unidos, antes de la pandemia de COVID, ¿no? En el 2009 se extendió con mucha rapidez. Eso, pero pasó más rápido que el COVID, no tuvo tantas consecuencias fatales como el COVID, ¿no? El fenómeno terrorista, ese por aquí nos habla también, ¿no? El terrorista ha dejado de ser un fenómeno local para convertirse en un fenómeno transnacional, aprovechando las facilidades que brinda la globalización. No, la globalización en cierta forma trae a nivel mundial tanto cosas buenas como cosas malas, ¿no? Cuando hablamos de la transformación digital, pues nos ayuda a nosotros bastante como es la globalización, esta relación que hay, si no fuera pues por estos avances tecnológicos a nivel mundial, estaríamos muy atrás, ¿no? Entonces, la sistematización es un buen ejemplo de que la globalización en su máxima expresión se podría decir. Muy bien. Y así sucesivamente, podemos ver todo en el revista material también es muy bonito para leerlo, pero en el contexto latinoamericano, la pobreza, gasto social, situación económica. Bien, ahí les dejo el link, ahí les he enviado, ustedes lo pueden visualizar con más paciencia. Cuando tengan tiempo, cuando quieran prepararse para ser un trabajador público eficaz y eficiente, ¿no? Muy bien, jóvenes. Con eso estaríamos culminando con respecto a lo que es este plan estratégico. Bien, consulta. Ya vimos el presupuesto también, de qué manera se puede programar, la programa multianual, anual. Tocamos, ¿no? Empezando a nivel nacional, terminamos en una institución, ¿no? ¿Cómo es la programación anual? Cuando vemos a nivel entidad. ¿Sí? Muy bien, entonces conmigo, si no hay una consulta, ya nos vamos despidiendo. Creo que las resistencias son automáticas cuando ustedes ingresan con su apellido. No hay problema. ¿Alguna consulta, jóvenes?
No, profesora, no hay consultas, al menos yo no tengo. Muy bien. La visión al 2050, bastante interesante, ¿no? Todas las maravillas que vemos ahí. Muy excelente. Muy bien, jóvenes. Entonces ya nos vamos despidiendo. Bendiciones para ustedes, como siempre. A leer un poquito más, por ahí que les pueda gustar lo que es la parte pública, un poquito más y conocer un poco más de nuestras normativas, nuestras legislaciones, nuestros decretos leyes. Es interesante, es bueno saber, no por cultura general, ¿no? Saber cómo, de qué manera se está gestionando la parte pública. ¿Sí? Entonces conmigo nos encontramos el día viernes, esta penúltima capacitación. ¿Sí? De preferencia el día viernes, si es que pudiera, tengan una, al igual que ahora, ingresar con un link, pero para el día viernes, para poder ingresar a otro link un poquito interesante, también así, al igual que la no es transparente sobre el día que hemos visto. Similar, vamos a ingresar, pero otro link. Puedan tener su laptop a la mano, para que puedan ingresar, es mucho más práctico para visualizar. ¿Sí? Muy bien, entonces conmigo hasta el día viernes. ¿Viernes o lunes vamos a ingresar aquí? Voy a ver. Muy bien. Entonces ya hasta el día viernes conmigo. Chao, jóvenes, bendiciones para ustedes. Chao, Miss. Gracias. Gracias, Miss.